En primera persona, un espacio para descubrir el lado B de la gente. 30 minutos para conocer más sobre nuestros referentes y las historias que han forjado a la ciudad. Con la conducción de Fabián Petenati y Nicolás Chetam. En primera persona. Ya lo habíamos presentado, con nosotros Eduardo Lalo Muñaini, el presidente de la Comisión Amigos de Río Cuarto. ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto tenerte. Muy buenas tardes. Buenas tardes a usted y a la audiencia. Muy contento de estar otra vez en Radio Río Cuarto. Bueno, una vida dedicada a las instituciones, dedicada también al servicio público, porque ha sido defensor del pueblo. ¿Qué balance hace de todo ese proceso a esta altura de su vida? Lo volvería a hacer. Porque en mi casa, tanto por mi papá, mi mamá y el resto de la familia, nos inculcaron que había que servir a la comunidad. Y desde muy jovencito, en este caso, ponerle de la sociedad italiana, empecé a los 14 años. Y así seguimos en todas las instituciones y yo creo que siempre hay que apoyar y hay que trabajar en pos de la comunidad, que es lo que nos da la posibilidad de todavía ser la comunidad de Río Cuarto, que aparte de ser particular, pero tenemos esa suerte de que todavía, no muchos, pero hay gente que se pone a trabajar por la comunidad. Ahora, también es cierto que en los últimos años esas ganas de trabajar por el otro han caído, no digo en ustedes, sino en general, en líneas generales de la sociedad. Sí, que es lo que uno habla normalmente. A lo mejor en la época nuestra, vos con un solo trabajo, vos podías cubrir las necesidades de la familia, y hoy hay que buscar 2 o 3 trabajos, que es lo que a lo mejor a los jóvenes les impide estar en instituciones. Pero siempre hay que buscar, yo siempre digo que tenemos una cosa que es positiva, tanto hablo de la sociedad italiana, que con el tema de que haber creado la escuela, y de ahí sacar retoños para que vengan a trabajar con nosotros, es decir, porque nosotros también nos hicimos con gente mayor, como don Alessandroni, como don Chareta, es decir, un grupo de gente grande que eran mayores en la sociedad italiana, que nos fueron enseñando a querer la institución. Y la otra sí que es mi forma de pensar: cuando vos vas a una institución tenés que empezar siendo suplentes de los suplentes, porque como decía mi papá, si no haces eso no aprendes a lo que es la institución. Mi padre lo decía con respecto a la medicina: el médico que no hace hospital no es médico. El estudiante de abogacía que no hace barandilla no funciona. Es decir, todas las cosas que te dan la posibilidad de ir conociendo de adentro la institución a la cual vos vas a estar. Y por el otro lado, ¿qué me llevo? En un reportaje que me hizo el Nico Florio, me preguntó: che, Lalo, ¿qué cosa? Hablábamos de la universidad, de la época que él era también joven, y le digo: mira, lo que a mí me pagó la universidad por haber sido miembro de la comisión fundadora es muy grande, no tiene precio. Mis 3 hijos son recibidos en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Con eso ya una de mis hijas es profesora en la universidad. Eso es lo que a vos te da alegría de vivir y de seguir apostando. Y por supuesto yo siempre apuesto a los jóvenes. Pero cuesta a veces, como dicen ustedes mismos, ponerlos en que lo ayuden a uno a trabajar. Si recuerdas cuántas instituciones, por qué instituciones ha pasado. Pasó por varias, pasó por muchas. Y en todas me he ido muy contento porque hemos sembrado la semilla. Y en un momento dije, bueno, no hago más política partidaria, pero sí sigo en varias de las instituciones. Es decir, vuelvo a repetir, estoy en la Sociedad Italiana, estoy en la Comisión Amigos, estoy en la Dante Alighieri, estoy en el Comitato en Córdoba, y a su vez estoy en la Federación de Mutualidades de la provincia. Ahí soy vicepresidente de la Comisión de Ética, que ahora el mes pasado cumplimos 75 años. Y es muy lindo porque cada reunión que tenemos te encontrás con gente que son de distintos lugares de la provincia,
y poder ocultar la realidad de cada uno de lo que es la provincia de Córdoba. Y bueno, si a uno le gusta, es lo más lindo que hay. Trabajar, vuelvo a repetir, por la comunidad. Y aparte tengo un trabajo que a partir de hoy estoy de vacaciones hasta el 28 de febrero, que es ir a buscar los nietos cuando salen de la escuela. En ese lugar nadie me paga nada, pero yo me divierto y mucho con los chicos, me gustan. Eduardo, bueno, hablaba de la política partidaria. Usted también es una figura ligada al peronismo. Toda la Su vida. padre fue intendente. Fui, soy, seré de Boca, de Aten y peronista. Está bien. No se va del peronismo. No. ¿Y por qué decidió no participar más? Porque yo creo que llega un momento en que uno tiene que dar un paso al costado y que vengan los jóvenes, jóvenes o medianamente jóvenes. Por ejemplo, en el caso cuando Juan Manuel Llamosas asumió, conversamos con él y con Chachi en la casa y le dije, mira, lo único que hablo por los mayores o los viejos, como le quieras decir. Yo lo único que quiero es que poder tener, como siempre, el teléfono abierto para decirte, mira, esto pasa así, esto pasa así. Creo que las personas mayores que hemos pasado por los cargos partidarios y hemos pasado por la función pública, tenemos muchas cosas de poder ayudar. Como una especie de consejo asesor, lo mismo que se lo hemos dicho a Guillermo, que calculo que es muy importante para nosotros como movimiento político que hayamos tenido un intendente 2 veces y ahora que sea Guillermo, que ha sido parte integrante. Con Guillermo nos conocemos de la época que tuvimos la suerte de trabajar con un intendente con mayúscula, que fue Alberto Cantero Gutiérrez. Y bueno, digamos, como decíamos, toda la vida vinculada al peronismo porque viene de una familia peronista. Vengo de una familia peronista por los Muñaini y radicales por los Vina. Bueno, pero sí. Pero se dio más el pasar al peronismo. Y bueno, ¿y qué recuerdos tiene de su padre, que fue una figura también clave para la ciudad? Fue intendente de Río Cuarto en un momento complicado, pero bueno, durante muchos años había sido, digamos, como el recuerdo más cerca de un intendente peronista en el gobierno, porque hasta que llegó Cantero al poder parecía que era una ciudad radical. Bueno, con papá yo siempre dije, abrevé no solo de lo que es el peronismo, de que me haya gustado el deporte, tanto sea fútbol o boxeo, sino abrevé lo que yo entiendo que era muy importante, porque los políticos en esa época eran de una sola palabra. Un gran amigo de papá, por ejemplo, era el Turco Maú. Nosotros cuando íbamos a Buenos Aires, que yo lo acompañaba a papá, parábamos en el departamento del Chacho. Íbamos a la Cámara de Diputados y entraba, mi viejo iba al despacho del presidente del bloque, que era Trócoli, tomar mate, tanto del peronismo como del radicalismo. Se respetaba mucho la palabra y aprendimos de ellos. Yo aprendí, mi papá en un momento lo jodía en chanza al Chichi Obregón Cano, porque habían sido compañeros de estudio, Chichi como odontólogo y papá como médico, y le decía, bueno, estábamos en la casa de Chichi en Córdoba, dice, te aviso que yo voy a ser candidato a vicegobernador. No puedo, dice, se lo ofrecía al Negro López. Bueno, senador nacional, no puedo, está Allende. Entonces dice, no te preocupes, yo lo que quiero es ser intendente de mi pueblo. Me presenté 2 veces, una en blanco, otra la gané y la anularon, que fue la del 62. Dice, y aparte como yo no me puedo dar el lujo de no trabajar en la profesión de lo que vivo, voy a ser intendente. Y para él era una gran alegría, aparte de la responsabilidad, porque eso lo llevaba a estar con la gente. Cuando entraba al Club Atenas, que había un partido de fútbol, dice que saluda a los Perón y levantaba los brazos. O porque
como una anécdota, en un momento estaba don Luis del Bo, presidente del centro comercial, otro amigo. En esa época eran muchos amigos todos, no sé, será que la ciudad era chica. Y me llama y me dice, che, Lalo, de decirle al Cebolla que vamos a ir, ponerle el lunes a las 10 de la mañana. Y le digo al papá y me dice, de decirle a Luisito que lo quiero mucho, que lo espero a las 7 de la mañana. Porque a las 10 estoy recorriendo la ciudad para ver cómo andan las cosas. ¿Y qué visión tenía su padre de la ciudad, digamos? Tenía la visión, por ejemplo, él, yo fui en representación por ejemplo, del Club Atenas y un poco del justicialismo, cuando se creó la comisión fundadora de la universidad, porque por supuesto no iba a estar trabajando con un gobierno militar, pero él apostaba a eso, apostaba a una ciudad grande, una ciudad industrial y comercial, y siempre tuvo la visión de que al ser Río Cuarto la segunda ciudad de la provincia, no podía estar como estuvo durante muchos años, que terminara en Río Tercero. Entonces, quien nos dio la mayoría de edad y quien nos hizo reconocer fue un gran gobernador como fue José Manuel de la Sota, que era lo que mi papá decía siempre: hace falta que que los intendentes tienen que tener la valija preparada como quien sale a vender un producto para poder conseguir cosas para la ciudad. Bueno, y lamentablemente... Perdón, y en eso trabajaban junto con el Chacho Maún en el tema del Tincunaco, que después no se dio, que se dio al revés, porque cuando ya viene Alberto, que es rector de universidad y hace los estudios, era mucho el gasto que se iba a dar con el Tincunaco y no lo positivo que iba a ser eso. Por eso se hicieron los otros diques más chicos, que son los que posibilitaron que hoy nos tuviéramos nosotros con las casas nuestras en Carlota. Decía que, bueno, que una vida que se apagó abruptamente. 58 años. 58 años tenía. ¿Y cuánto hace del accidente? Sí, fue el 26 de enero del 75, perdón. Con lo cual 50 años. 50 años. Bueno. Yo tenía 23. ¿Cómo fue eso para ustedes atravesar ese momento? Muy malo, porque fue el único viaje que no hicimos juntos. Papá le había dicho a mamá, vivíamos 5 o 6 meses en el centro y 5 o 6 meses en la Quinta, ahí en la calle San Luis. Y estaba mi madre en casa del centro y le dijo, entre 1 y 2 de la mañana estoy de vuelta, para que mañana nos íbamos a Córdoba, paramos en la casa de la familia de mi madre y después nos íbamos a Buenos Aires. Mi papá, yo creo que por esas cosas de la vida uno no sabe cuándo viene ni cuándo se va. Y ese día yo me fui con mi señora, que era novia en esa época, a una reunión de rotarios en el Golf Club de Río Cuarto, que era con gobernador incluido y demás. Y le pedí el auto a mi suegra y nos fuimos. Y papá, que no lo acompañé yo, no lo acompañó el secretario de Obras Públicas, que era Piantanida, porque estaba enfermo, y lo acompañó el Yeye Rodríguez Vázquez, que es esposo de Negrita Castaño, que después fue intendente nuestra. Y cuando llegamos, mis suegros vivían a la vuelta, en Avenida Italia, al 1375, y le digo, pasa algo, Queca. Me dice, ¿por qué? Porque están todas las luces prendidas de la casa. 1:30 de la mañana, todo. Y cuando entré, mi suegro me llevó al escritorio y me dio la noticia. Mi papá no tomaba, y después hablo con el intendente de Villa María, y él había comido un bife con puré, una manzana asada y agua. En esa curva, que es la de Dalmacio Vélez Arfiel, y que es como una S, esa curva ha tenido muchos accidentes, entre ellos casi me la tragué yo también. Pero bueno, es lo que la vida a uno le depara. Y la alegría de que nos quedó a mamá y a mí y a la familia Muñaini, es que tuvo 2 días de velatorio en el Salón Blanco y era incesante. Y al decir de la Policía Federal, fue el entierro más grande que hubo en Río Cuarto y que no sé si habrá otro. Y hasta el día de hoy, es raro, pero la gente
todavía lo recuerda porque los abuelos se lo pasaron a los padres a los hijos, y vos decís, todos los homenajes que le rindió a la ciudad, porque el puente del Bicentenario, el llamado Puente Colgante, la avenida Muñaini, también en el Club Atenas, en la Comisión de Deportes de la parte del boxeo, también el piletón número 1 que se denominó Muñaini. Es decir, yo creo que hay figuras que no pasan nunca. Vos decís, van a pasar los años y Perón va a ser recordado con Perón. Por supuesto, no puedo extrapolar a Perón con Muñaini, pero Muñaini va a ser recordado siempre lo mismo que mi amigo el Chicharra Bella. Chicharra no va a morir nunca. Bien, vamos a ir a una pausa después de este emocionante recuerdo de Lalo Muñaini y le dejamos una pregunta para que nos responda. Tiene que ver con Perón, porque también es uno de los recuartenses que tuvo la posibilidad de verlo, de conocerlo. Vamos a, después de la pausa, seguir charlando con Eduardo Muñaini. Regresamos de la pausa, estamos dialogando con Eduardo Muñaini. Había quedado pendiente Más una... fácil el Lalo. Claro, sí, más conocido como Lalo. No hay. ¿Qué significó estar con Perón, digamos? Una cosa extraordinaria. No te puedo decir, siempre mi papá hablaba y sí fuimos con mi papá y mi mamá en su momento. Y después cuando vos lo veías, es decir, no, era un iluminado, un hombre que vivió 50 años adelante, un hombre que tenía la palabra justa. Realmente, está bien, algunos te van a decir que era bueno, otros malos, otros regulares, pero especialmente el Perón que se junta con Balbín, eran dos patriotas que vinieron a trabajar para que la Argentina fuera otra Argentina. Y yo de Perón tengo un recuerdo extraordinario. ¿Y cómo fue? Y me tocó porque yo era único hijo y me llevaban a todos lados. Entonces, por supuesto, que vas a hablar, más o menos en qué año. pero ni hablar, ni por casualidad, porque también lo volví a ver al general acá en Argentina. Y fíjate vos que mi papá se va con el doctor Gómez, el Alejandro Gómez, que era el secretario de gobierno y que a su vez era el presidente del Colegio de Abogados, se fueron al campeonato mundial a Alemania, cuando muere Perón, y no había manera de subirse a un avión. Así que hicieron todos los trámites y por vía de la presidencia se consiguió que fueran de Alemania a España y en España tomaran el avión, que venía el embajador, fueron a Roma, tomaron todo y vinieron políticamente. ¿Y qué hizo mi papá? Lo fuimos a buscar y pasamos por allá y se vino acá, que estaba justo la misa que había ofrecido Monseñor Blanchot, que era el obispo, y estaba, por supuesto, el doctor Vergés, que era el presidente del Consejo Liberante a cargo, y mi viejo se apareció en la misa. Era un tipo muy particular. Entonces él decía que él había abrevado, también venían de familias demócratas, pues yo tenía mi tío Aquiles Muñaini, fue concejal demócrata, pero él había abrevado de Perón la reforma, lo que Perón quería era, es decir, otro país, otra forma de darle la posibilidad que la gente más humilde tuviera lo que normalmente querés, que es trabajo, que es estudio, que es una casa propia, y el peronismo lo hizo. Entonces yo creo que hay que, por supuesto, vuelvo a repetir lo mismo, es decir, están las cosas positivas, las cosas que otros lo ven más negativo, ¿no? Pero en el debe y el haber, yo creo que el general Perón fue un visionario y un hombre que trabajó hasta el último día de su vida para que el país fuera un excelente país. Y por el otro lado, también hablar de esa época, de la gente, de los hombres de los distintos partidos políticos, como el doctor Balbín, Trócoli, es decir, gente de los otros países, es decir, Allende, que el bisonte le decían y era muy parecido a papá en la forma de la cabeza y las canas. Es decir, gente que realmente
trabajó por la comunidad y nadie le pudo decir te quedaste con un peso. Yo creo que el que tomaba el peso lo crucificaba ellos mismos en la sociedad. ¿En algún momento soñó o barajó la posibilidad de ser candidato a intendente? Sí, en un momento lo pensé. Siempre me decía un gran amigo de papá, que era el doctor Alberto Lubekin, que dice, no me voy a morir si no te voy intendente. Y yo le decía, Alberto, no sé si se va a llegar. Porque en la vida a veces uno por ahí piensa que puede llegar a ser y por ahí no se dan las cosas. A lo mejor las circunstancias de la vida no me hicieron posible que yo fuera candidato a intendente de Río Cuarto. Pero eso no hizo mella para que siguiera trabajando. Y como siempre, con todos los intendentes especialmente de la democracia, porque cuando uno quiere que al intendente le vaya bien, para que le vaya bien a la comunidad en su conjunto. Y sí, fui muy feliz habiendo sido defensor del pueblo. Tuve la suerte de pelearme con todo el poder. Dígale, el Juancito Llure, con quien habíamos trabajado juntos en el Consejo de antes, un gran amigo, estábamos hablando sobre los impuestos y demás, y dice, sí, porque tengo que levantar. Le digo, Turco, mándalo al Consejo Deliberante, tenés mayoría. Y dice, no, la noche, me dice, lo hacemos de que tú. Hacé lo que te digo porque si no te voy a caer, por supuesto. Caso omiso después lo tuvo que hacer. Después, en esa época, estaba de ministro de Agricultura Carlos Gutiérrez y teníamos la época en que se cortaba mucho la luz. Entonces hablé con Carlos y le digo, decirle al gringo o a la gente del directorio de APEC a ver si podemos, demarcar la ciudad, porque estas son 3 ciudades, una ciudad es Banda Norte, otra ciudad es el Alberdi y otra ciudad es el Centro Oeste. Digo, lo que vos tenés que darme, que no tengo que tener de los bomberos, de la policía, de los centros de salud y demás. Bueno, en ese momento no se pudo dar, por supuesto, yo me presenté en tribunales, que después, por supuesto, me lo dieron la razón. Y la tercera, y creo que fue la más difundida, por la cual nos peleamos bastante, fue cuando la señora de Kirchner, siendo presidente, ellos aumentaron el tema del gas, para nosotros totalmente equivocados, y yo era secretario general de los Defensores Argentina, tuve un presidente buenísimo que era de La Plata, nos reunimos en el pleno y tomamos la decisión de objetar ese aumento. Bueno, empezaron con el de Córdoba, hicieron en distintos lugares y a todos los colegas les fue mal. Yo había decidido, junto con los 2 abogados que tenía en la Defensoría, que era Marcelo Brezán, que fue funcionario hasta el gobierno de Llamosas, y con Andrés Barizat, doctor en Derecho, profesor titular en la cátedra en Córdoba, que es actual asesor letrado de la municipalidad, primero con el gobernador Jair Ora y después ahora con Pacerini. Entonces estábamos en casa y le dije, mira, algo está mal, en algo estamos fallando. Entonces nos pusimos a estudiar y le dije, si hacemos una cosa, cuando hagamos la presentación al juez federal, al doctor Ochoa, que es una persona a quien rescato mucho por su trabajo y por su honestidad, digo, y ponemos lo siguiente, mi nombre, Eduardo, con una fotocopia del contrato que vos tienes con la empresa, que está acá abajo, o defensor del pueblo. A ver si en una de esas logramos. Por supuesto, nosotros en la Defensoría no teníamos y no tenemos facultad procesal. Es decir, que sería imposible irme a los tribunales. Vos metele, después algunos te dirán que estuvo bien o que estuvo mal. Y fuimos, y el juez federal lo aceptó. Y después con los años, charlando, claro, lo aceptó por eso. Porque es en nombre de la comunidad. No, yo
que soy el que te pago todos los meses a la empresa. Y de ahí habíamos casado el juicio para ir, tanto la empresa como nosotros, para ir a la Cámara Federal de Apelaciones en Córdoba y para ir, en caso que nos resultara negativo, solicitar ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Cámara Federal de Apelaciones nos dio el visto bueno y llegamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que yo tenía amistad con quien hoy ya termina su mandato, que es el doctor Maqueda, que había sido ministro de Educación de la Sota. Y bueno, conversé con él y fui a Buenos Aires, le dije, mirá, nosotros... Y bueno, ¿qué logramos? Que, por supuesto, el gobierno después, la señora de Kirchner presentó, previo a que yo le había dicho a Alberto Cantero, Alberto, a ver, habla con alguno que a ver si tomen conciencia de lo que están haciendo. Alberto hizo todos los trámites, pero no hubo resultado, por eso vuelvo a repetir que seguimos con el juicio. Y me dijo Maqueda, mira, lo único que podemos hacer nosotros es de que durante tu gobierno el gas en Río Cuarto no se aumente. A lo demás, ellos ya cambiaron, pasaron al Congreso de la Nación el proyecto, fue aprobado, así que ahora ya... Y bueno, esas son de las alegrías que me llevo. Me peleé con todo. No me quedaba un muñeco por pelear. Eduardo, bueno, le agradecemos mucho la visita, ha sido muy grato charlar con usted, repasar tantas cosas importantes. Y la última pregunta que es común a todos los que nos visitan es, ¿a qué se hubiese dedicado si no se dedicara a lo que se dedicó? ¿Alguna cuestión pendiente? ¿Alguna profesión que le hubiese gustado? No, yo estaba estudiando abogacía cuando papá me trajo acá para ser defensor, es decir, secretario privado. Y después otra anécdota. El otro que era peor que mi papá se llamaba Cantero. Cantero te pagaba un sueldo y te hacía trabajar por tres secretarías o demás. Pero en este sentido, es decir, volvería a hacer lo que hice. Me siento muy bien, a pesar de que yo comencé en el Sanatorio Argentino, en La Cañanera, después seguí hasta que me jubilé en el San Lucas con el doctor Carrillo, otro gran peronista y un hombre con mucho conocimiento de la medicina. Pero volvería a eso porque yo me capacité para ser administrador sanatorial, no para otra cosa. Pero bueno, al final terminé con que la parte social, si quieres llamarlo política, superó a lo otro. Gracias, un placer. No, muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Hasta la próxima semana. Perdón. Feliz Año Nuevo para ustedes y la comunidad.